Muchas gracias a todos por venir y por acompañarnos en esta presentación, una presentación atípica, porque no podemos contar con el autor. Pero sí que podemos contar con una cosa, que es con el fervor de muchas de las personas que lo conocieron, que transitaron con él durante muchos años, bien como alumnos, como discípulos, como seguidores, como conocedores, incluso como víctimas de a veces su carácter tan particular, ¿no? Yo soy Manuel Turégano, de Ediciones Contrabando, soy el editor del libro. Yo no conocí en vida a Antonio Ramos, de manera que no puedo extenderme acerca de su personalidad y de su vida, pero sí que hay aquí unas cuantas personas que lo conocieron y que nos van a hablar de él. Tampoco tuve la suerte de leer algunos de ellos pocos textos que dio a conocer durante su vida y que publicó en algunas revistas, algunos cuentos. Yo de Antonio Ramos no supe nada hasta que estas 4 personas que están aquí decidieron, por no sé, nunca he conocido las razones y los motivos, decidieron que enviarme a la editorial un manuscrito muy bien encuadernado y una carta firmada por todos ellos, donde decían: esta carta es muy especial porque habla en nombre de alguien a quien quisimos mucho, Antonio Ramos. Somos un grupo de amigos suyos, escritores y profesores, que procura publicar algunos de sus relatos. Hacemos de albaceas e intentamos recuperar una obra muy valiosa. Ramos fue un escritor casi secreto y alguien muy especial en su vida. El caso es que esto que ellos decían aquí lo desmiente Antonio Ramos en la primera página del libro, donde dice: yo no soy un escritor. Bueno, este conjunto de evidentes paradojas forman parte un poco de la edición de este libro y de todo lo que tiene que ver un poco con la figura y la obra de Antonio. Como todos los textos que llegan a una editorial, aunque seamos una editorial pequeña, no os podéis imaginar, yo lo llamo últimamente acoso, que sufrimos de la cantidad enorme de manuscritos y textos que nos llegan. Siendo una editorial tan pequeña dices, pero ¿cómo es posible, no? Y realmente tienes que utilizar siempre criterios para discriminar, ¿no? Y en este caso, el hecho de que yo soy de Albacete, aunque dirijo una editorial valenciana, pero que me llegara este texto avalado por 4 o 5 letreridos de Albacete, me produjo una cierta conmoción, ¿no? Y luego lo que leí, pues también me impuso a tomármelo más en serio, ¿no? Como creo que debe hacerse para evitar el halo subjetivo, yo di a leer estos textos a 2 lectores de editoriales que hacen ese trabajo previo, ¿no? Y para mi sorpresa, los 2 llegaron concluyentemente a la conclusión de que debíamos publicar ese libro. Yo procuro no leerlo antes, porque como soy editor condiciono mucho a la gente que está a mi alrededor, ¿no? Pero en este caso fueron ellos los que me condicionaron a mí y me llevaron a leer los textos
con algo que ya tenía una recomendación, digamos, bastante clara y rotunda de que este era un texto publicable. Somos una editorial pequeña, una editorial independiente, una editorial que de las raras editoriales que no están buscando publicar algo que produzca un pelotazo inminente y conseguir grandes beneficios, ¿no? Somos una editorial modesta que busca la literatura, persigue la literatura por los rincones, por así decirlo, ¿no? Busca textos que haya detrás de ellos algo que muchas veces ves que se está perdiendo. Es una escritura verdaderamente literaria, ¿no? La literatura es un ámbito muy particular y muy específico, que no puede confundirse con otro tipo de textos y de escrituras, ¿no? O sea, ni se debe confundir con la escritura periodística, ni con la escritura científica, ni con... Tiene su ámbito propio, ¿no? Tiene su mundo propio. La literatura es una forma de conocer la realidad muy particular. El otro día me preguntaban, ¿y eso qué quiere decir, eso de escritura literaria, no? Y digo, pues mira, como estamos en el centenario de Kafka, te voy a poner un ejemplo. Y preguntaron una vez a Kafka si el personaje principal del castillo, el agrimensor, conseguía al final llegar o no al castillo. Y Kafka contestó, no llega al castillo, pero siempre está en el castillo. Esto desafía, esto es literatura. Esto es algo que no responde a la lógica empírica ni a la lógica científica. Si no llega al castillo, ¿cómo es que está siempre en el castillo? Sin embargo, en el mundo literario, esto sí que cabe, esto sí que expresa un conflicto, expresa una contradicción, expresa lo que tú quieras, pero expresa una realidad en ese mundo, ¿no? No llegamos, pero estamos siempre dentro. Esas son el tipo de verdades literarias que la verdadera literatura nos hace llegar. Cuando leí los textos de Antonio Ramos, pues la verdad es que enseguida noté ese esfuerzo, ese trabajo, ese buscar eso, ese perseguir esa meta, ese intentar construir a través de una escritura literaria, contar lo que él quería contar. Y eso es lo que de alguna manera desmentía su propio dicho. No soy un escritor, dice ya primera página, pero bueno, leyendo los cuentos nos damos cuenta de que sí que hay un escribiente que busca escribir con una escritura literaria. Una escritura literaria que aparte, digamos, tiene un aire inequívocamente albaceteño. Yo esto no sé qué quiere decir exactamente, no sabría traducirlo, pero me produjo esa sensación, ¿no? Esta escritura solo se ha podido hacer aquí, solo se ha podido hacer desde aquí. Y no es porque utilice o recurra a folclorismos o localismos, o no sé, no sabría decir exactamente en qué consiste, pero está ahí y es un elemento que enriquece y da personalidad a la prosa. No voy a continuar porque he estado varios meses trabajando con el libro y por tanto podría estar horas enteras hablando, pero prefiero que sean ellos los que nos ofrezcan su particular visión del personaje, de la figura, de los textos, puesto que ellos son realmente los artífices del libro. Ellos fueron los que lo llevaron a mi casa y ellos son los que han empujado el proyecto. Simplemente agradecérselo a ellos, agradecer también a la familia, que ha sido también un apoyo importantísimo para llevar el libro hacia adelante, agradecer a Librería Popular que nos acoge esta tarde y nada, pues damos paso a la verdadera presentación del libro, que son ellos. Gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver,
yo voy a hablar solamente de lo que es la génesis del libro, o sea, cómo el libro ha llegado aquí. ¿Y por qué estoy yo aquí? Porque realmente yo conocía poco a Antonio Ramos, soy el que menos lo conocía después de Manuel en esta mesa. Pero sí conocía a Celia, su hija, porque fue alumna mía en la Facultad de Educación. Entonces tuve la suerte de darle clase a Celia, fue una de mis mejores alumnas, si no la mejor, y le dirigí también el trabajo de fin de grado. Y entonces, bueno, pues pasaron los años, ella terminó. Y yo recibí una llamada telefónica 3 años después, donde me decía, pues en fin, mira, tú lo sabes, mi padre murió, tal cual. Dice, mira, hemos entrado en su despacho, nos ha costado mucho tiempo entrar y hemos encontrado muchas cosas en su despacho y nos gustaría que las miraras, las vieras, porque pensamos que pueden ser publicables. Y entonces, claro, yo me vi ahí favorecido por la suerte de después, ahora lo sé, ¿no? Porque el libro me parece extraordinario, ¿no? Pero en un momento determinado sentí cierto agobio porque pensé que era una empresa complicada. Una publicación en este país siempre es una empresa complicada. Entonces lo primero que pensé es que tenía que rodearme de gente que sí hubiera conocido a Antonio Ramos verdaderamente y que además tuviera experiencia en el mundo editorial y como escritores y además fueran de aquí de Albacete. Entonces, pues aquí está Andrés Gómez Flores, que lo trató mucho y publicó y muchas cosas hizo con Antonio Ramos. Andrés García Cerdán, que bueno, también lo conoció mucho hasta el punto de que es uno de los protagonistas de uno de los cuentos, uno de los intervinientes en uno de los cuentos, y María José, que lo conoció a Antonio como alumna, que fue suya en la laboral, y de hecho, ahora lo contará ella, la marcó de tal manera que se dedicó a la misma profesión que era Ramos. Ella decidió hacer filología porque tuvo a Antonio Ramos de profesor. Entonces, una vez juntado, dijéramos, esta especie de trupe, acudimos a casa de María, mujer de Antonio y de Celia, y allí vimos lo que había. Y lo que había, pues era, bueno, lo que había y lo que hay muchas cosas todavía allí que están por ver y por ver. Pero había 2 libros, uno completamente cerrado, que ahora publicamos, sin variar ni una sola coma, y otro que debía ser la génesis de que se publica, puesto que había versiones de los mismos cuentos, pero un poco más rudimentarias y quizá eran ensayos de lo mismo. Entonces decidimos, con buen criterio, fue Andrés Gómez Flores el que dijo, dice, el autor tenía esto no para publicar, porque pensamos que él ahora mismo estaría bastante rabioso con el asunto que le hemos montado aquí, ¿no? Claro. Entonces, pero tenía absolutamente cerrado el libro, título, todo incluido, y efectivamente lo leímos y nos dimos cuenta de que lo que había allí era literatura en estado puro, era una persona que había estado toda su vida buscando una voz propia, pero había decidido no publicar si no llegaba a la excelencia. Esto es una cosa que hoy parece incomprensible cuando hay mucha gente que publica cosas porque de pronto se pone a escribir una palabra detrás de otra y piensan que eso ya es literatura, ¿no? Yo creo que Ramos estuvo toda su vida persiguiendo su propia voz, y es lo que Manuel ha dicho antes. Hay algo en el libro que nos dice que no hemos leído otra cosa igual, o por lo menos con ese tono, y eso sí que es literatura con palabras mayores. Que decimos, se mueve en los ambientes cercanos, se mueve en los ambientes de su instituto, de su pueblo, no sale mucho, no le hace falta salir mucho, porque realmente al encontrar esa voz con la cual relata todo y narra, ha encontrado al escritor. Yo no sé si él se dio cuenta que había encontrado al escritor y decidió no publicar, eso ya no lo sabremos nunca, ¿no? El caso es que el libro, lo que también Manuel dice y nota, yo creo que es, si le añadimos a esa voz una característica muy propia de su personalidad, parece, ¿no?, que es la socarronería, ¿verdad? Esa socarronería manchega que tenemos todos detrás y que a todo el mundo le llama un poco la atención. No sé cómo es esta gente de aquí, pues, que porque tenemos un poquito de retranca a todos y un poquito somos un poco socarrones. Bueno, pues eso lo va mezclando constantemente Ramos en sus relatos, ¿no?, de tal forma que construye un libro amenísimo, que se lee muy rápidamente y que después de leerlo la primera vez seguramente hay que leerlo otra, porque entonces, sobre todo los que nos dedicamos a eso, entiendes que hay mucho más. Hay una complejísima trama y una hilazón
que se mezcla entre los relatos, donde el protagonista de uno es narrador del otro, donde los personajes se van repitiendo en distintas ocasiones, donde nada está dejado al albur y todo tiene su truco, tiene su posición en ese rompecabezas que él monta final, que es, detrás de su aparente sencillez, es una cuestión muy compleja. Bueno, pues entonces lo mandamos a la editorial, con esa carta, efectivamente, Manuel tuvo a bien, como ha contado, editarlo, y hoy estamos aquí presentando el libro. Entonces, hasta aquí llega mi cometido o mi intervención, porque ahora yo creo que tienen que hablar los que conocieron a Antonio y bueno, yo creo que María José tiene cosas que contarnos. Además ha anotado algunas cositas del libro que a mí me parecen muy interesantes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo conocí, como bien ha dicho Paco, a Antonio Ramos como alumna. Yo estudié en la Universidad Laboral, en la promoción del 78 al 82 y en medio clase en el curso 81-82, en lo que antes era, bueno, se llamaba COU y ahora segundo de bachillerato. Y sí, efectivamente, como decía Paco, para mí tuve buenos profesores en la Universidad Laboral, pero sobre todo Antonio, quizá por una parte por su profesionalidad, por su entrega, porque era un tipo que vivía su profesión al máximo. De hecho, hablando con su mujer y con su hija, nos contaban, y lo decimos en el prólogo, que ni siquiera en vacaciones desuncía, como decimos aquí en La Mancha, estaba todo el tiempo pergeñando nuevas formas de trabajar, nuevas actividades, nuevas formas. Eso lo pueden decir también probablemente compañeros suyos de la laboral que veo por aquí. Digo que no solamente por esa profesionalidad, esa entrega, ese empeño en hacerlo mejor cada día, en acercarnos a la literatura, cosa que también me han ratificado compañeros míos de aquella época, alumnos que estudiaron con él en cursos inferiores al mío, pero que también lo tuvieron como profesor. Además de eso, digo, porque él nos trataba a los alumnos como adultos. Ahora, lo comentaba antes con mis compañeros, en los últimos tiempos existe un excesivo paternalismo. Yo entiendo que los chavales pues hay que un poco orientarlos, pero también es verdad que desde las familias y en los propios institutos, en las instituciones de secundaria, se les hace más niños de lo que realmente son. Y él se dirigía a nosotros, nos hablaba de literatura, nos contaba, nos llevaba incluso sus relatos. Yo recuerdo haber leído un par de relatos que ojalá podamos encontrarlos, porque tengo 2 comentarios hechos sobre ellos y no he conseguido leerlos otra vez, que eran pues quizá atrevidos incluso. Nos hablaba de cosas tales como pues los actantes de pro, que eso en la vida, ahora se estudia en la universidad, pero desde luego no en el instituto, y teníamos que trabajar con ellos luego en casa. Entonces, esa forma de trabajar, de acercarse al alumno, de no facilitarle, de facilitarle las cosas, de facilitarle el trabajo, de animarlo a hacerlo, pero sin tratarlo como si fuera estúpido. Y eso creo que era muy de agradecer. Yo estuve luego muchos años sin hablar con Antonio Ramos, pero nunca he olvidado que me dediqué a la filología y a dar clase de lengua y literatura fundamentalmente gracias a él, porque cuando hacía poco pues tampoco lo tenía tan claro, ¿no? Los chavales pues pensaba, no sé, quizá derecho, ay no, va a ser muy aburrido, no van a ser todos juicios maravillosos, periodismo, sí, pero me tengo que ir a Madrid y tal. Y entonces Antonio, que ese año fue mi tutor, además tuve la suerte de que fue mi tutor, me dijo, no, tú vete a hacer filología y deja de tonterías o algo así. Y pues aquí estamos. Entonces, esa parte pues se la tengo que, no sé si agradecer o achacar. De todas maneras, ya no voy a poder hacerlo directamente, porque lo que no me contó es todo lo que sufría él con los alumnos, que lo cuenta además de forma muy divertida en algunos de los relatos que vas a tener ocasión de leer. Y lo van a disfrutar porque no se dediquen a la enseñanza, que son realmente divertidos. Dice por aquí, comentaba Paco que efectivamente el libro es muy sustancioso. Y yo voy a recoger una frase suya de uno de sus cuentos de pioneros que dice: la vida no es más que un montón de equivocaciones entre las que de vez en cuando y sin saber cómo se da un acierto. Y yo creo que el acierto que tenemos hoy, gracias también a Manuel, es el haber podido recuperar a un escritor que, aunque él no legase, lo era, pero hasta las trancas. Es decir, uno cuando lee estos cuentos se da cuenta de lo que es verdadera literatura.
independientemente del tema, independientemente de que sea muy manchego, que lo es, pero es eso, es una fórmula manchega vestida con un traje literario, con una sentencia tras otra. Yo dije, bueno, voy a sacar aforismos. Es una sentencia tras otra, es una frase lúcida y magistral tras otra en las que pueden encontrar. Hay en sus palabras ecos de valleinclanescos, hay frases que parecen sacadas de Lucio Leone y al mismo tiempo encontramos una cantidad de referencias directas, explícitas o implícitas a la literatura, al cine, al que era un gran aficionado, según nos contaba también en clase, a la música, a diferentes tipos de música. Era un amante de la copla, que eso sí que lo he descubierto ahora. No tenía ni idea, yo sabía que había estudiado, que había pasado una parte de su vida en Sevilla, pero no me había percatado yo en aquel momento de lo aficionado que era a la música popular. Y claro, todo eso lo va engranando con unas técnicas narrativas que pese a que esto se llama veintitantos cuentos realistas, que lo son, porque además son historias reales, historias vividas por él, muchas de ellas, son autobiográficas en buena parte, de sus antepasados, de la gente que él conoció, pero las va engranando con una serie de perspectivas narrativas diferentes, con la utilización de técnicas como la propia metaliteratura, cuando habla del propio proceso de construir el relato, pero no lo hace de forma que se vean los mimbres, que como decía Juan Marcel, lo que puede hacer erróneo o equivocado a un escritor. Lo hace de una manera manchega, con retranca, con socarronería y bueno, y diciendo, pero bueno, a ver, voy a volver a leer este párrafo porque no, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Qué verdad me está lanzando? Dice otra frase suya, ese edificante aprovechamiento de residuos que es la voz humana. Y yo, como no quiero hacer un aprovechamiento de residuos excesivo, porque Andrés García Cerdán y Andrés Gómez Flores lo conocieron mucho mejor que yo, y además desde otro punto de vista mucho más completo, digamos, como ser humano. Yo lo conocí como alumna admirada, ¿no?, de su profesionalidad y de su saber estar. Pues voy a decir otro aforismo suyo del libro. No les cuento argumentos, simplemente les doy pinceladas. Qué difícil es en la vida como en la literatura reconocer el momento de callarse. Así que me callo ya para que sigan hablando mis compañeros. Gracias. Buenas tardes. Qué importantes son los profesores de literatura a la hora de que algunos de sus alumnos tomen un camino u otro. María José hizo filología porque tuvo un gran profesor, Antonio Ramos, y yo me dediqué a la literatura porque tuve una gran profesora, doña Pilar Serra. Así son las cosas. Me van a permitir que, en vez de improvisar, lo que diga gire en torno a unas líneas que he escrito recordando mi relación con Antonio. Pocas cosas para mí resultan hoy más gratas que poder hablar de él. El mejor recuerdo de Antonio Ramos lo sitúo en una espléndida mañana primaveral, creo que hacia el año 1985, cuando lo conocí. Fue un encuentro casual aquí, en la Librería Popular, donde seguramente nos habríamos visto docenas de veces sin reparar nunca el uno en el otro, siempre husmeando en las páginas de los libros. Dio la casualidad que ese día los dos pedimos al mismo tiempo el mismo libro. Nos acercamos al mostrador y casi al mismo tiempo los dos dijimos: queremos un libro que se titula Elogio de la lentitud. Al coincidir, los dos nos miramos, naturalmente asombrados, pensando yo quién será este tipo y pensando en lo mismo. En la librería en ese momento solo había un ejemplar y Antonio, con su natural elegancia y seguramente pensando que yo era un hombre mayor, me lo cedió. Resulta que los dos habíamos nacido el mismo año, 1953,
él en mayo y yo en julio, así que era él 2 meses mayor que yo. Aquel gesto tan literario abrió la puerta al comienzo de una amistad que ha ido prolongándose y manteniéndose hasta el final. No éramos amigos de vernos a diario, éramos amigos de cuando coincidíamos casi siempre en la librería o en su trabajo o en los paseos en los que le acompañé en la hora del recreo por los desmontes cercanos a la universidad laboral. Éramos amigos de fraternizar mucho ese tiempo, sabiéndonos los dos compartiendo una misma pasión por encima de cualquier otra cosa, que era la literatura. Algún tiempo después, en otro encuentro también en la Popular, le pregunté si podría estar interesado en colaborar conmigo en alguno de los proyectos que entonces yo tenía entre manos, entre otros 2 revistas, La Seda y Feria. No solo aceptó de inmediato, sino que siempre desde ese momento sus artículos y sus cuentos eran los primeros en llegar a la redacción, superándose en cada nueva entrega. Antonio Ramos era un hombre infrecuente, sacado de una página de Joyce. Había escrito su propio método de enseñanza para los alumnos de su curso de literatura. Me lo dejó para que lo leyera y quedé pasmado ante tanto conocimiento. Lo dominaba todo sobre su asignatura. Pronto lo tuve y lo sigo teniendo todavía hoy por uno de los mejores autores de relatos de este país y desde luego por el mejor que haya existido nunca en Albacete. Como lector suyo, que fui desde que me entregó su primera colaboración para La Seda, un artículo, él creó una sección que se llamaba La vida en el campo, y aquel primer artículo se titulaba No mientas, Fray Luis, llamándole la atención a Fray Luis de León, sobre el hecho de que vivir en el campo no resultaba siempre tan cómodo como el poeta pretendía. Quizá fue aquel también el primer, no lo sé, el primer artículo que publicó, era el año 1985, y no sé en qué fechas publicó otros en vuestras revistas. Siempre he tenido la certeza de estar ante una escritura fulgurante, repleta de pinceladas únicas, cargada de señales del mejor realismo social y con esa pizca de ironía necesaria para la impagable carcajada. Escribió 2 folios sobre mi libro La ciudad inventada, un libro centrado en la guerra civil de Albacete y en la presencia en la ciudad de las brigadas internacionales, 2 folios que valen por sí solos más que las 300 páginas del libro. Y un día le propuse que reuniera algunos de sus relatos en un volumen para las ediciones de la Diputación de Albacete. Nació así la columna de Beni, un personaje literario digno de Juan Marcel, a mitad de camino entre el Lazarillo y Alfanui, pero en plena posguerra albaceteña. Un libro que tantas horas de charla y tanta risa nos provocó a los dos. Decía el editor, Manolo Turégano, que no sabría muy bien cómo definir esa cualidad o esa característica de la literatura, del personaje y del sentimiento albaceteño. Yo le doy 4 opciones: retranca, socarronería, cachaza y guasa. A mí me gusta creer que somos así, yo al menos intento serlo. Un poco de retranca, bastante socarrón, muy cachazudo y cuanto puedo de guasón.
Yo tengo ubicado a Antonio Ramos en la órbita literaria, no se asusten, de Roberto Bolaño. Y entre los no demasiados escritores de culto que admito, es uno de los más queridos junto a otro Antonio Martínez Sarrión. Ahora, después de que decidiera dejarnos, y gracias a la confianza que la familia, María, su mujer, y Celia, su hija, pusieron en nosotros, sus amigos y sus lectores recibimos gozosos la aparición de este libro de bellísimos relatos, un plan sencillo que él dejó prácticamente armado. Es, creo, el reconocimiento tardío pero necesario a un autor de primera talla. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por bueno, pues a asistir a este pequeño acto que a mí me gustaría que fuese, y creo que lo es, pues una ceremonia de la felicidad y de la alegría. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma conmemoramos, celebramos la aparición de este libro, que no es un libro cualquiera, y porque hay en el propio hecho de la edición, de tener ante nosotros las palabras de nuevo de Antonio Ramos, pues una forma de traerlo de nuevo a nosotros, de celebrarlo y de hacer muy grande pues las cosas hermosas que compartimos. Yo lo conocí un poco también. Coincidimos en la Universidad Laboral cuando yo aprobé las oposiciones, acabé por allí, enseguida conectamos y conmigo fue pues una persona muy, muy cariñosa, muy amable y de una generosidad inaudita, ¿no? Es decir, hubo una especie como de conexión total enseguida. E igualmente pues colaboró con pequeñas publicaciones que hacíamos, por ejemplo Los Deseos. Pero esto muchos años después, hablamos del año 2000, 2001, 2002, mucho después. Y bueno, recuerdo dos momentos que son un poco, 2, 3, 4 momentos muy especiales. Uno aparece aquí en el libro, y es una vez que vino conmigo a Fuente Álamo a presentar Los Deseos por allí. Hicimos una paella en el campo, con mi madre, no sé, una cosa como muy cercana y al mismo tiempo muy, muy especial. La excusa pues era, como digo, la presentación de un fanzine que se llamaba Los Deseos. Otro momento especial es un día en que me invitó a su casa en La Rayuela y bueno, a mí me fascinó que se llamase La Rayuela porque precisamente yo andaba trabajando la literatura de Cortázar para un estudio y bueno, porque La Rayuela fue una de esas novelas pues que marcaron mi vida como lector. Entonces me parecía que todo iba encajando de una forma maravillosa. La tercera fue que después de irme yo de la laboral, pues él me quiso acompañar también un día en Yeste, a donde había ido a parar, y estuvimos todo un día por ahí por los cerros, leyendo, hablando de literatura, etc. Algo como, pues también visto con un poco de distancia, pues de un recuerdo hermosísimo, ¿no? Porque me sentí un poco como, bueno, estos pastores de Garcilaso en contra de esa reganina a Fray Luis, por allí tumbados en el césped al lado del río, hablando de literatura, bebiendo cerveza o tomando un café en medio de los cerros aquellos preciosos, ¿no? de nuestra sierra. De manera que hay una especie como de hilo emocional que me tiene muy muy cerca de él siempre, antes, ahora y siempre, y que tiene que ver con la literatura. Hay por aquí bueno, todo este libro es un libro casi sobre, un libro a propósito de la literatura, está lleno de literatura. Por supuesto son cuentos realistas, pero las tramas son un poco la excusa para
tocar alguna de las fibras, de las cuerdas de este gran instrumento que es la literatura. Erika John, en medio de una de nuestras habituales y ruidosas peleas, Randy calificó mi poesía de exhibicionista y me reprochó a gritos: «Te comportas como si escribir fuera lo más importante del mundo». Yo no encontraría una definición mejor que esa para hablar del Antonio Ramos que yo conozco. La literatura era su principio y su final. Escribir era lo más importante del mundo. En otro momento por aquí dice, me acuerdo de que Félix Grande, citando a Nietzsche, decía: di tu palabra y rómpete, es decir, sé palabra, conviértete en palabra y desaparece. Desaparece esta forma eterna que es la literatura, la buena literatura. Nada más, me parece que tenemos la oportunidad preciosa de bucear con Antonio Ramos por nuestro paisaje, por nuestra ciudad, por nuestra literatura, por nuestro carácter y también, por supuesto, por nuestro propio lenguaje y por nosotros mismos. Es decir, una invitación a reconocernos en las palabras, pues, de un maestro. Digo maestro porque, por ejemplo, ha sido, muy brevemente termino, sé que hay dos personas que son muy especiales para mí también, que lo tienen en una alta estima. Uno es Rubén Martín Díaz, de quien fue profesor, y ya sabéis que es poeta, es decir, hay cierta estela ramosiana, y el otro es Constantino Molina, de que también fue profesor. Ambos son premios Adornais, uno de ellos Premio Nacional de Literatura, etc. Es decir, hay una especie de simiente que ha ido flotando por el aire y engendrando un hermosísimo árbol de palabras. Un tren que no se detiene. Nada más, gracias.